Buenas noches, mi nombre es Jennifer Parra. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Educación e Inclusión. El Índice de Inclusión es un documento creado por la UNESCO, pero de amplia aplicabilidad en el contexto latinoamericano y para el caso de Colombia, donde existen altos índices de inequidad, exclusión y fragmentación social. Hoy nos acompaña el docente Carlos Andrés Martínez, que actualmente ejerce como educador por más de 20 años. Cuéntanos, profe, cómo ha sido tu proceso académico y cómo es tu experiencia a nivel personal y profesional como docente. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Como decías, mi nombre es Carlos Andrés Martínez Pacheco, soy educador con una experiencia digamos que en el ámbito del Magisterio Nacional superior a 22 años. Asimismo, he trabajado básicamente con educación básica primaria. Igualmente, he sido docente de estudios en técnico laboral en pedagogía y preescolar. Y asimismo, en diferentes universidades del país he tenido la posibilidad de ser formador de formadoras de estudiantes en licenciaturas, en artes, en pedagogía infantil, en básica primaria, en fin. Pues soy licenciado en educación básica primaria, especialista en dificultades escolares y de aprendizaje, magíster en comunicación y educación con énfasis en literatura y actualmente termino un doctorado en ciencias de la educación en una universidad internacional. Ok, profe, muchísimas gracias por compartirnos cómo ha sido tu gran experiencia en el ámbito educativo, la cual es una maravillosa profesión. Ahora bien, entremos en texto. El índice de inclusión se considera un proceso autoevaluación en donde las escuelas examinan la cultura, las políticas y las prácticas de inclusión, así para identificar los aspectos como las barreras del aprendizaje y la participación. Profesor Carlos, por favor, cuéntenos en su institución educativa cómo están organizados, si existe algún grupo que haga este proceso autoevaluativo pensando desde del índice de inclusión, qué prioridades manejan y qué avances se ha evidenciado en cuanto a este asunto. Bueno, yo inicialmente quiero comentarte con respecto al término inclusión, del cual considero que no, digamos que plantea una dificultad. ¿Inclusión respecto a qué? Cuando reconocemos inclusión, estamos paralelamente reconociendo la exclusión. Y eso es no permitir unas garantías dentro del reconocimiento como sujeto basado en su principio y su derecho que ofrece la Constitución Nacional. Es decir, el término de inclusión que se ha manejado en el ámbito no solo pedagógico, sino también pues en todo el concepto educativo, presenta ciertas fracturas y ciertas fallas. La inclusión, digamos que en el sentido práctico del término, como te decía, genera un concepto de exclusión. Y entonces aquí lo que se tiene que reconocer es la diversidad de características de los sujetos, especialmente el sujeto que aprende. Es decir, el niño, el joven, en el ámbito universitario. Entendemos que hay una diversidad y unos niveles de desarrollo dados por las competencias alcanzadas por el individuo. Ahora, hay elementos que plantean unas necesidades educativas especiales, con dificultades o cognitivas o neuronales, en fin, pero también hay que reconocer los chicos que tienen unas capacidades excepcionales, que es lo que hace que también pues estén inmersos dentro de este proceso de chicos. Ahora, en el sector educativo ha faltado bastante una interdisciplinariedad desde profesionales que desde el campo de la salud, desde el campo de la psicología, desde el campo de la educación, operen articuladamente para poder ofrecer un servicio de verdad que garantice este derecho en el sujeto que aprende. En las instituciones educativas, de una manera, pues uno diría que se ha intentado cosas, pero no es suficiente. Es decir, una sola profesional a veces tiene que atender a muchos chicos que plantean dificultades educativas especiales, y mucho más en estos tiempos donde se han generado muchas rupturas y muchos vacíos en el proceso pedagógico. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Al educador, especialmente de preescolar y de educación básica primaria, casi que se les obliga a tener niños con diferentes variabilidades, pero no se prepara suficientemente al maestro
maestro para poder generar un desarrollo totalmente amplio, articulado y eficiente. ¿Por qué? Porque pues le dicen, miren, este niño tiene, muchos están reportados, por ejemplo, con problemas de dificultades a nivel cognitivo, de bajos niveles cognitivos, y el maestro tiene que resolver, la maestra tiene que resolver, pero ahora la maestra de verdad tiene la experticia suficiente, pero nos vemos abocados a tratar con esa cantidad de población. Entonces, digamos que no es tan efectivo tal como se está manejando en el ámbito educativo, donde en un salón de clase pueden haber niños, 3, 4, 5, 10 niños con necesidades educativas especiales, y la maestra y otros niños que pues están en aula regular porque pues tienen todos los niveles y las competencias propias de su edad y de su grado, y pues mira a ver qué va a hacer, maestra, cómo usted va a resolver eso, pues mira a ver, ¿sí? Entonces, digamos que la experiencia vista en muchos años de mi labor profesional es que sin la preparación suficiente, sin la articulación interdisciplinar, el niño está inmerso en un aula de clase y es el maestro el que tiene que mirar cómo lo resuelve. A veces ni siquiera la misma institución garantiza los espacios que de verdad sean pertinentes para los desarrollos de esta población que podemos pues permear dentro del concepto equivocado de inclusión. Vale, muchísimas gracias. Cuando hablamos de inclusión, no nos referimos exclusivamente a temas de discapacidad. Desde su experiencia, ¿qué otras particularidades ha encontrado en sus alumnos o qué conflictos se han vivido y cómo los ha trabajado en su institución? Digamos que lo que se intenta con este concepto de inclusión, de inclusividad, es poder entender esas serias y diversas variables que digamos que se aloja dentro de los ritmos de los sujetos. Entonces, encontramos niños con dificultades a nivel de tipologías físicas, ¿no? Entonces, cognitivas, neuronales, tal como te decía, pero niños con capacidades excepcionales. Pero encontramos niños, por ejemplo, en mi colegio había niños con baja visión, niños con discapacidad de baja audición, etcétera. Y bueno, por ejemplo, a veces hay una tifióloga, hay una psicóloga de inclusión, pero realmente, ¿qué es lo que sucede? Es una sola persona para un número muy amplio de población y de estudiantes, y pues evidentemente la labor queda estéril muchas veces, en otras insuficiente y en otras que no son tan pertinentes, ¿sí? Entonces, uno encuentra gran variabilidad, incluso niños con capacidades excepcionales que de pronto se les cataloga muchas veces como niños hiperactivos o niños que son inquietos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y lastimosamente a veces ese tipo de variables no se pueden abordar de una manera amplia, integral, abarcadora en las instituciones y muchísimo menos en el aula. Ahí hay una gran dificultad con respecto a este fenómeno que determinamos de inclusividad. Tú lo decías en tu presentación inicial, donde a través la UNESCO lo que busca es la inmersión de la garantía del derecho en las dificultades, no en las dificultades, sino en las variables que permea las características y tipologías de los sujetos. Entonces, pues, empezaron a hablar de inclusión, pues supuestamente para cerrar las brechas de marginalidad, de diferencia, de dificultad o de contraste entre uno y otro individuo. Entonces, como te digo, las instituciones a veces no se articula desde una interdisciplinariedad y se aborda con pertinencia este tipo de fenómenos y de sujetos, ¿no? O sea, profe, que podemos decir que o sea, aparte de la preparación que tienen o sea, que deben de tener los profesores licenciados pues en pues diferentes licenciaturas, valga la redundancia, tenemos muy pocos, digamos en Colombia contamos muy pocos maestros que sí tengan ese desempeño o que sean aptos o sea, para atender este tipo de población. Claro, evidentemente, mira, en las licenciaturas, la licenciatura que tú estás haciendo en educación básica o en educación infantil, a ustedes les dan algunas nociones, pero es la especialización. Ya tú ya tienes tu licenciatura es en pedagogía amplia, abarcadora, un concepto amplio sobre procesos pedagógicos, educativos, de enseñanza-aprendizaje, pero ya poder abordar estos casos particulares necesita de una especialización que lo garantiza un estudio pertinente únicamente sustentado en esas variables y que pueda abordar con aptitud estas características y estas tipologías. Entonces, muchas veces plantean psicólogos, pero psicólogos que, por ejemplo, no son psicólogos clínicos, psicólogos que también tienen algún barniz, alguna noción sobre ello, no una profundización en este caso, los abocan
o los contratan para tomar este tipo de población. Entonces sí falta una articulación, por ejemplo, con las EPS. Muchos niños necesitan ser medicados, pero no hay la articulación con la EPS y mucho menos hay una articulación con las instituciones y mucho menos la articulación con el profesional que está a cargo de estos infantes o de esta población, pueden ser jóvenes. Incluso, como te digo, en la universidad hay muchas alumnas con características, con necesidades educativas especiales que pues ni la universidad ni la institución tiene la posibilidad digamos que de abordar y poder trabajar para poder generar desarrollos en estas personas o tomar un caso para poderles ayudar en sus procesos de desarrollo, ¿no? ¿Ha sido posible flexibilizar el currículo para conseguir un mayor desarrollo, integridad social y una cultura de paz basada en el respeto y en la valoración de la diversidad? ¿Qué prácticas pedagógicas, didácticas, culturales, etcétera, ha realizado los docentes y las instituciones en este sentido? Se ha intentado realmente lograr una flexibilización curricular, pero muchas veces, como no hay una articulación con profesionales específicos, a veces, digamos que se trata, y yo lo sé, o sea, se intenta desde lo pedagógico tratar no de corregir, pero sí de tomar en cuenta estos casos que plantean un contraste entre unos niños con, entre comillas, unos niveles de desarrollo pues normales para su edad, para su grado escolar, y otros niños que posiblemente por dispedagogías o por problemas ya neurofísicos, pues no han podido alcanzar esos niveles de desarrollo. Se intenta, pero incluso a nivel nacional, los dispositivos básicos de aprendizaje ni siquiera a veces abordan con profundidad este tipo de circunstancias para generar rutas, orientaciones al maestro que pueda permitirle un mejor desempeño en su labor profesional al interior del aula. Ahí hay una falencia. Como te digo, ni siquiera lo plantean con suficiencia y con profundidad los dispositivos básicos de aprendizaje, que son las rutas pedagógicas conceptuales que se tienen que abordar en las instituciones, en los diferentes ciclos académicos. Vale, profe. Muchísimas gracias por ser parte de esta discusión tan interesante. Yo creo que si nos sentamos a hablar muchos temas que sean cuanto a la inclusión, creo que nos quedaríamos cortos en palabras, pero muchísimas gracias por aceptar la invitación. Porque sí, efectivamente, uno como estudiante piensa que inclusión solo es una persona que tiene algún tipo de condición o discapacidad, aunque esa palabra está mal dicha. No existe esa persona con ese tipo de discapacidad y que pues a la hora de la verdad, uno viendo todo este tipo de situaciones que se presentan, uno se da cuenta que de pronto las leyes o todas las cosas o todos las políticas públicas que han creado en contra, pues para tener una inclusión no se abarca correctamente como debe ser y que, como dices tú, falta muchas cosas para llegar a ese tipo de inclusión, y cuando hablamos de inclusión efectivamente es exclusión porque estamos reconociendo como ese tipo de personas o población que no hacen parte del grupito. Entonces, pero de todas maneras, muchísimas gracias, profe. Yo los invitaría a reevaluar el concepto de inclusión. Ahora, ¿inclusión a qué? ¿Quién quiere ser incluido y por qué debe ser incluido? ¿Y quién está sujeto a definir quién se incluye y quién no se incluye? Yo les invito a que el término inclusión sea reevaluado y más entenderlo y ampliarlo a un asunto de diversidad. Porque si uno comprende el término desde su ontología, la inclusión ya reconoce simultáneamente una exclusión y una marginalidad. Ahora, esa marginalidad no es porque el sujeto lo quiera. Ahora, ¿qué sujetos quieren ser incluidos? Lo que se tiene que hablar precisamente es de la garantía del derecho a la diversidad y a los niveles de desarrollo, las diversidades de desarrollo, de alcance de competencias, de alcance de conocimientos a partir del sujeto como tal. Sujetos que posiblemente tienen ciertas falencias o ciertos procesos digamos que de tipo físico, ¿no? Que no es que tengan que incluirse, sino que tiene que reconocerse en su diversidad como sujeto que aprende, como sujeto educativo. Entonces,
Ahora, las políticas públicas en educación, a pesar de que han ampliado mucho el concepto de inclusión, no han operado ni han articulado interdisciplinariamente para ser eficaz, efectivo, abarcador e integral. Entonces, ahí ese tipo de variables son las que se tienen que entender, donde el maestro se ve abocado a tomar una población, unas variables de sujetos sin las condiciones necesarias y sin el apoyo interdisciplinar de la institución